Riayan hile, siluyan hile, kites aukimay, sarakirihtam, kites taikam, sarakirihtam. San José Tata, Sasena Satay, Virgen María, Sasena Satay, Kyokitsalan, Sarakirihtam, Lutluya Montota, Taipe Montota, Sasena Taikim sa Calvario, Kiutane Waita, si Calvario, Kiutane Waita, Sasena Satay. Tai wawai angel Lilia montot hay konarusut tai pe montot hay Hablar del cementerio general implica hablar de toda una historia que de alguna manera nos ayuda a entender lo que es dos espacios importantes en el mundo andino: la vida de los muertos y la vida de los vivos. En este caso, durante el periodo prehispánico, podemos tener antecedentes de culturas andinas que han ido trabajando en una racionalidad y pensamiento cósmico sobre el entender de los muertos. En este caso, cómo enterrábamos a nuestros muertos. En el periodo prehispánico se tiene tres tipos de entierros. La primera, establecida a través de entierros bajo el subsuelo de la tierra, que eso implica hablar de un pensamiento con una matriz que viene desde adentro hacia afuera. Y justamente acá implica hablar de las grandes pacarinas o las fuentes del lugar de nacimiento donde retornamos. En este trayecto tenemos pues una de las grandes culturas, como ha sido la cultura Paracas, que tiene esa lógica de enterramiento hacia adentro. Pero eso no tiene solamente que ver con Paracas, también la hemos encontrado con otras culturas, como el caso de la cultura mochica, que tiene también esa misma concepción, y una segunda forma de enterramiento que se ha ido visualizando en el pensamiento andino ha sido a través de la generación de torres funerarias. ¿Cuáles son las torres funerarias? Bueno, usualmente los conocemos como chulpas. Este tipo de enterramiento se lo ha dado en la identidad aymara, ha sido secuencia de la cultura inca, en la cual solamente definían dos formas de entender este principio de enterramiento. En la lógica de los señoríos aymaras, el enterramiento estaba determinado a todo un grupo familiar, todo un ayllu, y en el caso de la lógica incaica estaba separada por una jerarquía social. Esto tiene que ver mucho también con este factor de la pacarina, volver al lugar de la fuente del nacimiento. Entonces el entender a nuestras grandes chulpas tendría que ser o entendida como aquel término que habla en la identidad aymara, el hat, la casa. Y la casa no solamente es el lugar donde vives, sino también donde mueres. Descansa en paz, madre mía. Para hablar de la creación del Cementerio General de Oruro,
tenemos que ir al pasado, una relación que tiene que ver iglesias, entierro y cementerio. Se conformó en la fundación de Oruro a partir de 1606, cuando Oruro se llamaba la Villa de San Felipe de Austria, en la cual fue determinante el proceso poblacional que se estaba ejerciendo acá en Oruro. La minería fue fundamental porque a partir de ello se pudo concentrar a una gran población que ha permitido de alguna manera ver un pensamiento de cómo ver a nuestros muertos. Antecedente que nos ayuda a entender también que una vez existiendo la fundación y la división de dos tipos de sociedad, uno, la de los criollos, podríamos hablar de aquellos europeos que tenían una cierta condición social, y los mestizos, versus los yanaconas o indios que estaban establecidos en aquella y reconocida trayectoria histórica de lo que es la ranchería. ¿Cómo eran los tipos de enterramiento? Para esta época que hablamos entre el siglo XVIII, prácticamente, vemos un aspecto importante. Españoles y mestizos eran enterrados en atrios de las iglesias. La parte indígena obviamente no tenía un entierro, los enterraban en los espacios, podríamos decirlo, cercanos a lo que era su lugar de hábitat. Considerando que los enterramientos se estaban desarrollando en los atrios, se lo consideraba como los buenos hábitos del morir. Eso implica entonces que una manera de tener los primeros enterramientos en lugares específicos eran justamente las iglesias, ¿no? Como el caso de, ya por esta época de periodo de 1800 teníamos a muchas iglesias acá en Oruro, y bueno, los enterramientos se hacían en sus pequeños campos santos. Posteriormente, ya ahondando en 1900, específicamente en 1926, podemos ver una dinámica distinta de enterramiento y del proceso de crecimiento económico en Oruro. La migración fue tan fundamental acá porque esto ha permitido tener a distintos personajes de lo que hoy por hoy es parte de nuestro folk popular. Hablamos de los yugoslavos, alemanes, árabes, que de alguna manera determinaron la economía pujante, gracias a la minería obviamente, pero determinaron una economía desarrollada en el aspecto social y cultural, y que al mismo tiempo esto también ha sido determinante para la creación de los pequeños mausoleos, obviamente específicos para cada uno de estos tipos de sociedades, ¿no? Hablamos de sociedades como los croatas, hablamos de aquellos pequeños campos santos de los árabes, los laicos, y bueno, así han sido las primeras formas de enterramiento acá en el cementerio general. Para hablar de necrópolis y hablar de la memoria y la urbanidad, obviamente nuestro cementerio general tiene mucho que contar. Ya a partir de 1950, la gestión municipal de aquel tiempo realizó las gestiones necesarias para que nuestro cementerio tenga su muro perimetral. Esto con la visión de unir aquellos panteones familiares, como el panteón laico, el panteón croata, el panteón israelita y el panteón obrero San José. ¿Qué nos da entonces esta relación con el mundo de la urbanidad?
hoy por hoy que visitamos a nuestro cementerio, podemos ver avenidas, calles, plazuelas, atrios, capillas, que nos dan una relación al mundo de lo que es la ciudad. Así como la ciudad, podemos tener un centro periferia, así también nuestro cementerio general está establecido. Nuestras plazas principales también las tenemos acá en el cementerio. Calles paralelas, calles que permiten el descongestionamiento de la población que viene a visitar acá a nuestros muertos. Entonces, el diseño de este cementerio es también tipo ortogonal como en nuestra ciudad. Tenemos un paralelismo y esto nos lleva a hablar de lo que es el concepto y lo que es la lógica y el pensamiento andino. ¿Cómo entendemos entonces a nuestros muertos y difuntos? Bueno, acá está la otra vida. Podemos entender a pensar que allá afuera está la vida de los vivos y acá adentro está la vida de los muertos. Es una expresión muy importante de lo que hoy por hoy es el parámetro cultural de lo que es el pensamiento del orureño. Y no creo que solamente del orureño, pienso que a nivel de Bolivia tenemos esta forma de entender a nuestros cementerios. El Cementerio General de Oruro es uno de los más bellos que tiene Bolivia. Tenemos que ver y visualizar estas grandes calles y avenidas que no las tienen otras. La recreación es muy importante y debemos comprenderla, que la memoria de urbanidad está presente hoy por hoy y con la llegada de nuestros muertos, que será muy importante en este mes de noviembre. ...1826 es una fecha importante relacionada con la creación de cementerios generales. En este año, en el gobierno de Sucre precisamente, se realizó la disposición de una ley para que en todas las ciudades se realice la creación de cementerios. Obviamente el primer cementerio se lo gestiona en la ciudad de Sucre, posteriormente en Potosí, sucesivamente en La Paz y después en Cochabamba. Esto tenía una motivación, había una fuerte razón para que se realicen gestiones lógicamente municipales y administrativas para que en cada ciudad exista un cementerio. En un periodo pasado era la iglesia la que administraba los enterramientos. Los enterramientos se realizaban detrás de las iglesias y obviamente con el proceso urbano, con el crecimiento poblacional, las ciudades principales de Bolivia empezaron a generar problemáticas de salubridad. Prácticamente en ese tiempo, en el periodo colonial, los habitantes vivían con los muertos. Ha provocado una problemática de salubridad, se han generado enfermedades, ese clima urbano de alguna forma era negativo y esa fue la razón para que en 1826 se determine que la iglesia ya no administre los enterramientos, evitar enterramientos detrás de las iglesias y se posibilita darle una nueva cara al lugar de enterramientos y se dispone mediante Sucre que los enterramientos se desarrollen fuera de las ciudades y es así como las ciudades empiezan a hacer gestiones. Es de esa manera que llegando hasta 1900 aproximadamente empiezan a realizarse distintas gestiones municipales para la creación de este cementerio general.
hablemos de las gestiones municipales que influyeron en la creación de nuestro cementerio general. Debemos ir hacia atrás y aproximarnos por 1900 y hasta 1950, que se hacen una serie de gestiones, una serie de movilizaciones económicas, una serie de trabajos administrativos para poder desarrollar un cementerio general que tenga su respectiva limitación, que tengan mausoleos adecuados y asimismo pabellones con las mejores condiciones, una arquitectura funeraria que presente mejores expectativas visuales a los visitantes, una serie de movilizaciones incluso que vayan en relación con el paisajismo funerario de nuestro cementerio general. Entonces, se realizan una serie de gestiones, ya sean administrativas, gestiones relacionadas a la arquitectura, gestiones para embellecer naturalmente nuestro cementerio general, y esto se desarrolla a partir de 1900 hasta 1950. Muchas autoridades, muchas personalidades han influido en estas gestiones. Rescatemos a tres. Una de ellas es José Víctor Saconeta, que ha sido, o que era, mejor dicho, presidente del Consejo Municipal, que ha hecho una serie de gestiones para poder gestionar equipamientos para nuestro cementerio general. Asimismo, debemos resaltar a Constancio Rengel, que es una personalidad que está enterrada en nuestro cementerio general, especialmente en el espacio céntrico. Hay una cruz de mármol que refleja su espacio mortuorio. Muchos desconocemos a quién está enterrado ahí, en ese espacio, en esa cruz de mármol, que es un lugar relevante de nuestro cementerio, y es una personalidad que en ese tiempo, por 1920 a 1930, como autoridad del Consejo Municipal, realizó distintas gestiones para un mejor equipamiento de este espacio necrótico. Otra personalidad es Fermín López, que también era una autoridad, que también era presidente del Consejo Municipal y también aportó al desarrollo de este cementerio general. Entonces, en un sentido crítico, de suponerse que en 1900 era lamentable observar cómo se realizaban esas gestiones para este cementerio general. Hubo un proceso largo para poder financiar, para poder desarrollar gestiones, y obviamente que no solamente se trataba de generar o desarrollar receptorios mortuorios para los difuntos, sino también se tenía que desarrollar otras gestiones que vayan a equipar y que vayan a fundamentar un mejor espacio necrótico, como es el caso de la morgue, que por 1920 también se realizaron gestiones para implementar aquello. Una capilla, y esto surge a partir de 1935, que se desarrolla esa gestión para poder tener ese equipamiento. Entonces, son varias las gestiones que se han realizado. Hemos mencionado a unas cuantas que han influido en todo este acontecimiento, pero precisamente es el municipio, es el gobierno municipal de Oruro que desde inicios ha hecho movilizaciones de gestiones, y asimismo esto ha estado acompañado del Consejo Municipal. Son esas las dos instituciones importantes que han hecho posible la creación y adecuación y mejoramiento de nuestro cementerio general. El cementerio general tiene una estratificación social, es decir, que está dividido jerárquicamente, tiene una clasificación que en un sentido divide al cementerio general, y esto se debe a fuertes influencias históricas, sociales y hasta culturales. Debemos reconocer que el espacio céntrico de nuestro cementerio general protagonizan autoridades, mineros, comerciantes, muchas personalidades
que ha influido notablemente en el desarrollo progresivo de nuestro departamento. Y es también muy resaltante la influencia del periodo colonial. Es por eso que la arquitectura misma, la organización, tiene una fuerte influencia española. Y eso totalmente es algo que resalta en nuestro cementerio general. Y a la vez se va creando algunas diferencias con otros espacios, sin embargo, sin reducir la importancia de cada uno de ellos. El cementerio general también cuenta con un espacio totalmente institucional. Cuando hacemos referencia al lado sur del cementerio general, encontramos una serie de pabellones, encontramos una serie de mausoleos institucionales que pertenecen a diversos sectores que también son influyentes en el desarrollo de nuestro departamento. Mausoleos pertenecientes a los policías, mausoleos pertenecientes a los maestros, al sector fabril, distintos sectores sociales que son también parte y también que caracterizan dentro de este espacio urbano. La clase popular también tiene un lugar importante dentro de este cementerio, y esto sucede a partir de 1970 para adelante, desde que se generan enterramientos de carácter popular. Obviamente que no todos los ciudadanos pudieron acceder a nichos o mausoleos. Muchas poblaciones que carecían de escasos recursos tenían posibilidad de enterrarse en el camposanto. El camposanto es un lugar de enterramientos que tiene fuertes connotaciones andinas, fuertes connotaciones folclóricas, y que también es un espacio resaltante de nuestro cementerio general. Hay una difunta emblemática en el camposanto y es Inocencia Flores, la defensora de los humildes. Es una santa popular que es la figura más resaltante de este espacio. Entonces, hablamos de tres espacios, de tres jerarquizaciones que de alguna forma serían el reflejo del por qué nuestro cementerio general está estratificado socialmente. Estamos situados en el Camposanto y del lado de una difunta emblemática que tiene una función folclórica, que tiene una función muy relacionada con la religión andina, y hablamos de Inocencia Flores. Este es su sepulcro, que tiene una relevancia con relación a la religión andina desde 1976. Es una de las difuntas más emblemáticas de este sector y prácticamente es sinónimo de santa popular. Vamos a hacer en este momento una breve descripción respecto a su sepulcro, considerando que aquí se encuentran tres difuntos, ¿no? Y la del centro es Inocencia Flores. Las dos personalidades que se encuentran a sus costados son sus devotos, quienes en vida hicieron distintas gestiones personales, distintos trabajos para poder realizar equipamientos en este sepulcro y que de alguna forma tenga un mejor condicionamiento. Uno de los trabajos que se realizaron desde un impulso personal, comunal, fue la implementación de este techado. Era una gestión de sus devotos, pero asimismo se observan distintos elementos que tienen un significado de ofrenda y asimismo distintos rituales que se realizan en este lugar. Todos nos preguntamos cómo es que se efectivizan los milagros, cómo es posible que la Santa Popular cumple con los pedidos de la gente, que la gente busca sanación, que la gente busca prosperidad, que busca paz, que busca sanarse de alguna enfermedad. Hay una manera de poder evidenciar que los milagros se hacen posibles, y es precisamente observando la gran cantidad de plaquetas, y todas ellas suscriben un mensaje.
como por ejemplo, gracias Inocencia Flores por haberme permitido triunfar en la vida profesional, gracias Inocencia Flores por haberme permitido curarme de esta enfermedad, gracias Inocencia Flores por haberme permitido tener un mejor espacio laboral. Todos tenemos una fuerte fe, y esto en el ámbito de la religión andina, y es por eso que se categoriza como una santa popular. Y asimismo se observa una gran cantidad de ofrendas florales para de alguna forma efectivizar los milagros y otorgarle un elemento el cual sea bien recibido. Antiguamente en este espacio se contaba con un velatorio, pero por gestiones administrativas se ha reducido aquello. Sin embargo, hay muchos rituales que son parte importante en este acontecimiento, tal como la oración. La oración es fundamental porque con la oración vamos a tener un contacto con Inocencia Flores en el cual le haremos un pedido. Pero hay que depositar fe para que de alguna forma se vaya a efectivizar el milagro. Esos son algunos aspectos importantes en relación a este sepulcro perteneciente a Inocencia Flores. Hablar de Inocencia Flores nos lleva a un aspecto histórico y además un momento trágico también de una persona, de una mujer migrante que llega acá a Oruro y es contratada por un señor que de alguna manera es el que va a ocasionar la muerte de esta mujer que viene del área rural. Inocencia Flores es un término que ha sido acuñado justamente por acá, por las flores, por la inocencia de esta mujer joven que viene a Oruro. Y esto nos los detalla justamente en la revista que escriben dos antropólogas, la revista llamada Inocencia Flores justamente, donde relata las autoras Nélida Ferrufino Luz Cubir y la investigadora Estela Yanque Ferrufino, donde nos habla del trágico suceso y la muerte que trae a esta persona. Lo importante de todo este trabajo que nos dan a conocer es justamente cómo se puede generar a un personaje de una muerte trágica un aspecto de santidad. Obviamente la santidad es solamente reconocida por la religión católica, pero cómo lo santificamos lo popular, la gente que viene, la gente que cree en ese devenir del mundo del cosmos andino. Me refiero que la reciprocidad acá es donde se realza bastante y donde podemos encontrar ese tú me das y yo te doy. Justamente Inocencia Flores viene con ese pensamiento de darle la santificidad, ¿ya? Y volverla para el mundo del popular a una mujer que sí está en el tránsito del mundo de acá, del subsuelo, del Ucupacha, y que vive en el Jaypacha. Eso es justamente santificar hoy por hoy y de lo que la gente va creyendo. Entonces, vemos a Inocencia Flores de lo trágico y la muerte, cómo se puede santificar. Arquetipos simbólicos que podemos ir observando son los elementos que han ido contrastando a la creencia de la fe. Y justamente en un momento tan especial como la llegada de los muertos. Seguramente vamos a tener muchas visitas acá, pero hay que recordar que Inocencia Flores está todo el año. El que tiene fe, el que tiene ese contacto con el hecho divino superior, con el Creador que está mucho más allá de nuestra concepción, es justamente Inocencia que tiene ese contacto, esa intermediación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pequé, Dios mío, piedad, perdón, piedad, si tan grandes son mis culpas, Uyan yang tapis kaway mangnispa
Skype tuku kapusa si mana no ka tari sakjaika kai puri Skype tuku kapusa Tiong mangrerkani Sepulturan takas pimurkani Kuya yang tapis kaway magnispa Tulyong siyawang yating kokorkani Sumagmamaypis kuya warkanya Ribukas babis pusanawanta Pusawan sa karpariwan Urpiwawan tapos paikajanta Risang ripusak jingkalay kama Sumagmamay tatarinay kama Si mana no katarisak jay ka Kay puris kay pitupo kamusa Oscura he ido al cementerio a excavar la sepultura de mi madre, queriendo ver por lo menos su rostro. Solo con huesos me he encontrado. Mi madre siempre me decía, hijita, cuando me muera te he de llevar. No me ha llevado, sola me ha dejado a su única hija sin saber qué hacer. Me de ir lejos, muy lejos, hasta encontrarle a mi madre buena. Y si yo